Muy buenas, mi nombre es Dr. Javier Guarnizo, estudiante de licenciatura en Física de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. El día de hoy venimos a hablar sobre la ley de los gases ideales. Antes de continuar, primero hay que especificar y hablar sobre qué es un gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico en el cual suprime muchas variables dentro del gas, como por ejemplo fuerza intermolecular entre ellas, lo cual no se atraen ni se repelen. Eh, en sí, las moléculas de un gas ideal se consideran puntuales, es decir, no tienen masa ni volumen, su movimiento es aleatorio y sus choques dentro de su sistema son totalmente elásticos. No se tiene en cuenta también fuerzas externas como la fuerza gravitacional y fuerzas de orden electromagnético. Es un gas, como su nombre lo dice, ideal, lo cual se aproxima a la teoría, a la verdadera teoría, que se le llama gas real. Para continuar, el gas ideal eh, está regida por una ley llamada ley de los gases ideales, la cual es una ecuación de estado en la que rige las variables de la materia dentro de él. La ecuación de estado que habla del gas ideal es PV igual a nRT, en lo cual P es presión, B es volumen, N es el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura del gas. Para seguir con el tema, primero vamos a explicar qué significa cada una de las variables. Primero, presión. Para entender qué es presión en un gas, el gas, como mencioné antes, las moléculas de un gas están en constante movimiento, es decir, dentro de un recipiente o en un espacio cerrado, si está contenido el gas, las moléculas van a estar en movimiento. Van a estar en movimiento y van a haber choques dentro de las paredes del recipiente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando va a haber choques en las paredes del recipiente, va a ejercer presión. Por ende, ese es el concepto de presión para un gas en general. El volumen, como mencioné ahorita, el volumen es el recipiente donde contiene el gas. Ya puede ser un frasco, una bolsa, donde está el gas. Es un recipiente, ese es el volumen. N es el número de moles. Para entender qué es N, el número de moles, se considera que el número de moles es la cantidad de sustancia que define, una sustancia. Por ejemplo, el número de moles es igual a la masa del gas sobre la masa molar. ¿Qué es la masa molar? Es la masa molecular de dicha sustancia. Por ejemplo, para un número de mol se reduce esta ecuación en 1. Por ende, el valor del número de moles queda implícito en la ecuación, siendo 1. R es la constante universal de los gases. Cuando los científicos quisieron sacar todas estas leyes, vieron que había una constante entre las tres variables de estado, en lo cual necesitaban la constante R, que es igual a 8,314 joules sobre mol sobre Kelvin. Y la temperatura es la temperatura en la que encuentra el gas. En este caso es una temperatura absoluta y en cual las unidades son en Kelvin. Bueno, para seguir avanzando, la ley de los gases ideales derivan muchas otras leyes, las cuales son y se derivan siempre y cuando una constante, una variable dentro de la ecuación de estado se mantiene constante. ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, si la presión se vuelve constante, a aumentar o disminuir el volumen, la temperatura también lo haría. Si el volumen se mantiene constante, a aumentar o disminuir la presión, la temperatura también lo haría. Si la temperatura mantiene constante, ahí ya cambia la cosa. A variar la presión, el volumen disminuiría. Y si aumenta el volumen, la presión disminuiría. Entonces, vamos a hablar primero del caso de que la temperatura es constante. Entonces, a temperatura constante tenemos PV igual a una constante K. ¿Por qué constante K? Como recordamos, esta igualdad es igual a N R por T. Como N es constante para un sistema de un gas ideal, porque depende de la cantidad de sustancia, R siendo también constante universal de los gases ideales, y como para este caso PV igual a K siendo también T constante, se puede igualar que PV es igual a una constante K. ¿Para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para ver el cambio del sistema del gas a temperatura constante. ¿Qué quiere decir? Que de P1 a B1 puedo pasar a P2, B2. ¿Por qué? Porque si tengo una presión inicial, por decirlo así, en este caso, y un volumen inicial, si estamos hablando del mismo sistema, es decir, la misma cantidad de sustancia, el mismo número de moles, en la misma temperatura, podemos pasar de P1 a B1 igual a P2 a B2. Esta ley se llama la ley de Euler-Mariot, que considera la temperatura constante. Ya por ejemplo unos casos donde diga que un sistema, un gas está a temperatura constante, que le da la presión, volumen inicial, y que al final saben el volumen final, podemos separar P2 de acá teniendo P1, B2, ¿cierto? Por ende, para eso, por unos casos, los ejercicios se basan en 4 variables y lo ideal es conocer mínimo 3. Si uno quiere seguir trabajando este caso, en donde la temperatura es constante, hay que tener en cuenta de que para formular ejercicios o para darle solución a los ejercicios, toca entender estos casos, de que el gas se transforma, es decir, cambia algunas de sus variables de estado, las cambia, las transforma, o cambia las dos, como en este caso. Lo que pasa es que para la ecuación de estado, una sola variable no se puede cambiar. O sea, un gas no se puede transformar cambiando una sola variable de su estado, de su estado de materia. Por eso, lo normal es que usted siempre vea que, por ejemplo, en este caso, cambie P1 a cambiar P1 a P2, también B1 tiene que cambiar a B2. Porque si no, violaría la ley de los gases ideales. Entonces, este es el caso cuando PV es igual a constante. Ahora vamos a hablar qué pasa en un sistema de un gas ideal cuando la presión es constante. Si la presión es constante, lo que hay al lado de esta igualdad se hace constante.
¿Por qué? Por lo que ya hemos hablado del número de moles, la constante universal de los gases y la presión. ¿Qué quiere decir? Que esto se vuelve como una constante K. Hay que aclarar que esta constante K, en cualquier caso, cuando una de las variables de la ecuación de estado se vuelve constante, es muy diferente. Solo que lo normal se pone una constante K para no tener problemas para las operaciones y cálculos necesarios. Esta ley se le conoce como la ley de Charles, ley que considera un gas a presión constante, considera el volumen, las variables del volumen y la temperatura. Cuando el volumen aumenta, la temperatura aumenta en este caso. Y lo mismo, si nosotros tenemos un volumen inicial y la temperatura inicial en un gas, para transformarlo, o para que se transforme más bien, se puede hacer una igualdad así, siempre y cuando sea el mismo sistema, diciéndonos que si la temperatura pasa de un punto 1 a un punto 2, el volumen también tiene que pasar a un volumen 2, teniendo así la ley de Charles para un gas ideal. Listo. Y nos quedaría por último la última ley de los gases ideales, que es cuando el volumen se hace constante. Volvemos a escribir la ecuación de estado. Cuando el volumen se hace constante, entonces todo lo que hay acá al lado de esta igualdad se hace constante. Por ende, otra vez se representa como K. ¿Cierto? Esta ley, pausa. Esta ley se le considera la ley de Gay-Lussac. Un gas ideal a volumen constante. El mismo caso, ¿qué pasaría en un sistema donde tengo una presión inicial, una temperatura inicial, cambiando sus variables de estado? Si tenemos un sistema donde su volumen es constante, el gas se transforma de esta forma, a una presión inicial, cambiando su temperatura, en este caso, cambiando su temperatura de un T1 a un T2, la presión también va a variar de P1 a P2. Hay que aclarar que también pasaría así. Cambiamos la presión de un gas ideal en un sistema de P1 a P2, también su temperatura cambia de un T1 a T2. Puede que esa temperatura sea mayor o menor, o que la presión sea menor o mayor. En este caso, si una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. Tienen una relación prácticamente lineal entre las variables. Porque entro con el concepto de lineal. Vamos a hablar cómo se comporta cada una de las tres leyes a temperatura constante, volumen constante y presión constante en un plano, o más bien en un gráfico PV. Bueno, un plano PV normalmente se le considera donde el eje de las coordenadas Y está la variable P y luego en las coordenadas X está la variable B. Como mencioné, vamos a ver cómo se comporta una gráfica a temperatura constante, volumen constante y a presión constante en un sistema de un gas ideal. Vamos a hablar con el primero. ¿Qué pasa a temperatura constante? Tenemos una gráfica de este estilo, en el cual tenemos un P1, B1, P2, B2.
Para estos casos no quiere decir que P1 y B1 sea para todo caso en general que un gas parta de un estado inicial y que esté en un punto alto y termine en un estado final y que esté en un punto bajo. También puede ser al contrario. No importa el orden para estos problemas. Estas gráficas se le llaman isotermas. Estas isotermas por lo general son curvas. ¿Por qué? Porque como sabemos, PV es igual a constante. Y si queremos graficar P en función de B, tendríamos que P es igual a una constante K sobre B, dándonos como una función de 1 sobre X. Si fuera Y igual a mx más B, función que nos representa una función lineal. Por ende, esto es una función de estilo 1 sobre una variable independiente en este caso. Estas curvas se le llaman isotermas, como ya mencioné. Cuando una isoterma esté más arriba que la otra, quiere decir que su temperatura, que es constante, es mayor que la anterior. La temperatura acá en esta isoterma es menor que la de esta isoterma, y esta isoterma, la temperatura es menor que la de esta, siendo como una escalada. Bueno, ahora vamos a hablar cuando el volumen es constante. Cuando el volumen es constante, se representa la gráfica de esta forma, siendo P1 T1, P2 T2. Una línea recta vertical. ¿Por qué? Porque el volumen no aumenta ni disminuye en el proceso del gas ideal. A estas gráficas se les reconocen como isocoras. Cuando una isocora está más corrida que la otra, por ejemplo esta, las que están más alejadas son la de volumen mayor que la anterior. Esta isocora tiene volumen menor que esta, y esta isocora tiene un volumen menor que esta, siempre y cuando cada una sea constante. Y ya por último, a presión constante, tenemos esta gráfica. Esta gráfica se le conoce como isobaras a presión constante. Como ven, en la gráfica la presión no va a variar. Y cuando una isobara está más arriba que la otra, quiere decir que la presión es mayor en un punto más arriba en la gráfica. Esta isobara es menor que esta isobara, y a la vez esta isobara es menor que esta isobara a presión constante. Con esto puede uno representar un plano, cualquier proceso de un gas ideal en un plano PV. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos veremos.